Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a abordar un tema que toca la vida de millones de familias en todo el mundo, pero lo vamos a hacer desde un lugar completamente diferente, desde la lógica, la fisiología y la precisión de las leyes biológicas. Vamos a hablar del cáncer de mama, pero no desde el pánico, ni desde la metáfora, ni desde la idea de que el cuerpo comete errores. Hoy vamos a desmitificar este diagnóstico, analizando con lupa qué ocurre realmente en el tejido glandular y en los conductos galactóforos cuando el cerebro activa un programa de supervivencia. Si alguna vez te has preguntado si hay que tenerle miedo al cáncer de mama, si realmente un tumor en la mama puede matarte por sí solo, o qué significa exactamente que te diagnostiquen un adenocarcinoma o un carcinoma intraductal, quédate hasta el final. Hoy vamos a recuperar la soberanía sobre tu cuerpo. Para empezar a comprender el cáncer de mama, el primer paso obligatorio es desarmar el pánico. La pregunta que me hacen todos los días en la consulta es: ¿hay que tenerle miedo? Y la respuesta biológica es rotunda: no. Analicemos esto con lógica fría y anatómica. La mama no es un órgano vital. Por más que un tumor crezca, se altere o entre en proceso de descomposición dentro del tejido mamario, no existe una falla orgánica sistémica. Tu corazón, tus riñones y tu hígado siguen funcionando perfectamente. Un proceso en la mama no compromete mecánicamente la vida. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir físicamente en la zona? Molestias locales, un poco de picazón, dolor leve, supuración o incluso un olor putrefacto. Y quiero que te detengas en esto. El olor putrefacto o la presencia de pus no son signos de degradación maligna. Son la prueba biológica de que las bacterias y micobacterias están trabajando en la fase de curación para descomponer las células sobrantes, tal como ocurre en cualquier herida o grano que se repara en la piel. Y aquí surge el gran fantasma, la famosa metástasis. Desde las leyes biológicas descubiertas por el Dr. Rick Girhammer, sabemos que no existe la metástasis espontánea generada por el tumor primario. Lo que la medicina convencional llama metástasis es, en realidad, un segundo o tercer choque biológico. Un choque secundario provocado casi siempre por el terror del propio diagnóstico. Cuando a una persona le dicen de forma dramática que tiene un cáncer agresivo, la psique experimenta un pánico brutal a morir, lo que activa los alvéolos pulmonares, o vive una desvalorización profunda, lo que activa el tejido óseo. No es que el cáncer de mama viajó a los huesos o a los pulmones, es que el miedo generó un programa nuevo. El segundo error del sistema tradicional es englobar todo bajo el término genérico de cáncer de mama. Biológicamente, la mama está compuesta por dos tejidos completamente distintos, con orígenes embrionarios diferentes y sentidos de supervivencia opuestos. Por un lado tenemos la glándula mamaria. La glándula es la florecita del tejido, originada en la capa del cerebelo, el cerebro antiguo. Su función biológica es una sola: producir y secretar leche para nutrir y proteger. Por otro lado, tenemos los conductos galactóforos o intraductales.
Estos conductos vienen de la capa del neocórtex, la corteza cerebral, y su función es transportar esa leche hacia el pezón, estando en contacto directo con el territorio y con el contacto físico del nido. Cuando a una paciente le dicen tienes un adenocarcinoma, están hablando de la glándula. Cuando le dicen tienes un carcinoma intraductal, están hablando de los conductos. Confundir estos dos tejidos es como confundir el motor de un auto con los tubos de escape. Tienen comportamientos y fases biológicas totalmente diferentes. Pero antes de ver cómo funciona cada fase, hay un filtro obligatorio que la biología nos exige evaluar: la lateralidad. Ser diestra o zurda no es un detalle menor. Es el primer interruptor físico que determina hacia qué lado del cuerpo se dirige el impacto biológico. En una mujer diestra, la mama izquierda está conectada biológicamente con la relación madre-hijo. Aquí entran los hijos reales, pero también personas a las que cuida con instinto maternal o su propia madre. La mama derecha en la mujer diestra está conectada con la pareja y los iguales. Aquí entran la pareja, los hermanos, los amigos, papá, los socios o los competidores. En una mujer zurda el mapa se invierte por completo. Su mama izquierda responde a los conflictos de pareja e iguales, mientras que su mama derecha responde a la relación madre-hijo. Por eso, cuando una mujer diestra presenta un síntoma en la mama izquierda, no buscamos ideas místicas ni mala alimentación. Buscamos un evento preciso donde sintió que debería nutrir, proteger o salvar a su hijo o a su madre, y no pudo hacerlo. Veamos ahora cómo actúan ambos tejidos según la brújula de Hammer, en sus dos fases: la fase activa de conflicto y la fase de solución o reparación. Empecemos con la glándula mamaria. Imagina una loba en la naturaleza cuyos cachorros están heridos. En el milisegundo en que percibe el peligro, su cerebro envía la orden a la glándula de generar una hiperfunción, una proliferación celular, un tumor o adenocarcinoma. ¿Para qué? Para producir más leche y de mejor calidad nutricional para salvar a la cría. En la fase activa, el tumor glandular crece aproximadamente 1 milímetro por semana, mientras dure el estrés. Cuando el cachorro se recupera y el conflicto se resuelve, el tumor deja de crecer inmediatamente. Entramos en la fase de solución. El cuerpo activa edemas, inflamación y convoca a las bacterias y micobacterias, como las tuberculosis, para que se coman y descompongan ese tumor que ya no es necesario. Si la mujer no está en menopausia, el tumor se degrada por completo. Si está en menopausia o si no hay las bacterias necesarias, como el tejido mamario ya no es funcional para la lactancia, el cuerpo simplemente lo encapsula como un nódulo inofensivo. Ahora, veamos la diferencia con los conductos galactóforos. Los conductos responden a un conflicto de separación o pérdida de contacto en el territorio. Me quitaron a mi hijo o a mi pareja del pecho. En la fase activa, el conducto no genera un tumor. Al contrario, genera una microulceración, pequeños agujeritos en la pared del tubo. El sentido biológico: aumentar el diámetro del conducto para que la leche fluya más rápido al pezón. Pero cuando el conflicto se resuelve y la persona recupera su tranquilidad, su paz, viene la fase de reparación.
El cuerpo rellena esos agujeritos con edema y tejido cicatrizal. Durante esta cicatrización, el tejido se calcifica formando una cascarita. Y es en ese momento exacto cuando la mamografía detecta la cicatriz y la oncología tradicional la diagnostica como carcinoma intraductal o tumor maligno. Lo que diagnostican como cáncer es la cicatriz de un proceso que ya curó. Este proceso ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano. Mientras la mama se adapta, el relé correspondiente en el cerebelo o en la corteza cerebral también se modifica. Cuando el conflicto se resuelve, el cerebro capta agua para reparar el tejido neurológico. Esa cicatriz glial en la cabeza es lo que el sistema suele llamar erróneamente tumor cerebral secundario. Y para cerrar este mapa, respondamos brevemente a las preguntas rutinarias. ¿La mala alimentación causa cáncer de mama? No. Comer mal recarga el hígado y el sistema digestivo, pero la comida no genera la orden cerebral de un tumor. ¿Qué significan otros síntomas asociados? La retención de líquidos en riñones responde al conflicto del refugio o abandono. Las palpitaciones cardíacas responden a pérdida de territorio. La parálisis facial a un miedo frontal. El cuerpo humano es una máquina de precisión biológica, no de fallos. Entender la medicina germánica no es memorizar patologías, es aprender a vivir sin pánico. Cuando comprendes que un tumor en la mama es un programa de adaptación diseñado para proteger a los tuyos o gestionar una separación, el miedo se disipa y la coherencia regresa. No te dejes paralizar por el diagnóstico. Audita tu presente, identifica el conflicto biológico real y devuelve la paz a tu vida. Si este episodio te aportó luz y tranquilidad, compártelo con tus hermanas, con tu madre, con tus amigas o con tu pareja. Y nos vemos en el próximo episodio para seguir comprendiendo el lenguaje real de la biología. Un abrazo fuerte a todos.